Medio de transporte de arribo. Condicionales SAI. Régimen 501, campo 19. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la aduana o sección de despacho. 11. Medio de transporte de salida. Condicional en SAI. Régimen 501, campo 18. Clave del medio de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la aduana o sección de despacho. Ahora, vamos a los valores de nivel de pedimento. Tenemos los valores de dólares, que es el equivalente en dólares de los Estados Unidos de América de valor en aduana de las mercancías conforme al campo 13 o del valor comercial de las mercancías conforme al campo 14, ambas de este bloque del instructivo según corresponda. Valor aduana. Tratándose de importación, tránsito interno a la importación o tránsito internacional, la suma del valor en aduana en todas las mercancías asentadas en el pedimento. Tratándose de exportaciones, este campo deberá declararse en cero. El precio pagado o valor comercial es el pago total en moneda nacional que por las mercancías importadas en tránsito interno a la importación o tránsito internacional haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Tratándose de exportación y retornos, se deberá expresar la suma del valor comercial de todas las partidas declaradas en el pedimento. Ok, ahora vamos a los datos del importador o exportador. El RFC del importador o exportador. Esto es obligatorio en el SAI, régimen 501, campo 9. El registro federal de contribuyentes del importador o exportador. El CURP del importador y exportador es condicional en SAI, régimen 501, campo 8. CURP del importador o exportador que efectúe la operación de comercio exterior. SAI se declarará nulo. Nombre, denominación o razón social del importador o exportador. Obligatorio en el SAI, régimen 501, campo 22. Nombre, denominación o razón social del importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos de RFC, en caso de estar inscrito en este registro o en el caso de la utilización del RFC genéricos, el que conste en los documentos oficiales. El domicilio del importador o exportador. El domicilio del importador o exportador, tal como lo haya manifestado para efectos del RFC, compuestos de calle, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 23. Número exterior, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 25. Número interior, condicional en SAI, régimen 501, campo 24. Código postal, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 26. Municipio y ciudad, obligatorio en SAI, régimen 501, campo 27. El valor de seguros no se registra en SAI. El valor total de todas las mercancías asentadas en el pedimento declarado para efectos del seguro expresado en moneda nacional. Los seguros es opcional en SAI y es del régimen 501, campo 13. Importe en moneda nacional del total de las materias de los seguros pagados por las mercancías, siempre que no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado, campo 14 de este bloque, del lugar del embarque hasta que se los supuestos que refiere al artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera. Fletes. Esto también es opcional en el SAI, el régimen 501, campo 13. El importe en moneda nacional del total de los fletes pagados por el transporte de la mercancía, hasta que se den los supuestos a que se refiere al artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado. Campo 14 de este mismo bloque, por la transportación de la mercancía. Ahora, embalajes. Este también es opcional en el SAI y régimen 501, campos 14. Es el importe en moneda nacional del total de empaques y embalajes de la mercancía, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del precio pagado. Campo 14 de este bloque, conforme al artículo 65, fracción 1, inciso B y C de la ley aduanera. Otros incrementables. Este también es opcional. El régimen 501, campo 15.
El importe en moneda nacional del total de las cantidades correspondientes a los conceptos que deben incrementarse al precio pagado, siempre y cuando no estén comprendidos dentro del mismo precio pagado, de conformidad que lo establecido en la ley aduanera, incluyendo los conceptos señalados en los documentos que se anexan al pedimento o en otros documentos. Acuse electrónico de validación. Ese se obtiene en un archivo. El acuse electrónico de validación está compuesto de 8 caracteres, con el cual se comprueba que la autoridad aduanera ha recibido electrónicamente la información transmitida para procesar el pedimento. El código de barras. Este no se registra en SAI. Este tiene que ser impreso conforme a lo que se establece en el apéndice 17. Clave de la sección aduanera de despacho. Esta es obligatoria, esta está en el régimen 501, campo 04. La clave de la aduana y sección aduanera ante la cual se promueve el despacho. Tratándose de operaciones de tránsito, se deberá señalar la clave de la aduana y sección aduanera del inicio de tránsito. Marcas, números y total de bultos. Esta no tampoco se registra en SAI. Son marcas, números y total de bultos que contienen las mercancías amparadas por el pedimento. Ahora vámonos con las fechas. Ok, las fechas son obligatorias en el SAI y están en el régimen 506, en el campo 3. Estas tienen que tener la entrada, que es la fecha de entrada de territorio nacional, el pago, la fecha de pago de las contribuciones y cuotas compensatorias con medida de transición, la extracción, la fecha de extracción de depósito fiscal, la presentación, la fecha de presentación, la importación de Estados Unidos o Canadá, que es la fecha de importación a Estados Unidos o de América o de Canadá, original, fecha de pago del pedimento original, para los casos de cambio de regímenes de insumos y para regularización de mercancías, excepto desperdicios. Seguido de cada descripción, deberá declararse la fecha con el siguiente formato: día, mes, año. Las tasas de nivel de pedimento. Está CONTRIP, que es descripción abreviada de la contribución que aplique a nivel pedimento, conforme al apéndice 12 del presente anexo 22. CVET tasa. Clave del tipo de tasa aplicable conforme al apéndice 18 del anexo 22. Tasa. Tasas aplicables para el pago de las cuotas por concepto, derecho de trámite aduanero conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos y Accesorios de las Contribuciones, Recargos y Multas. El cuadro de liquidación. Concepto. Tenemos la descripción abreviada de la contribución a nivel pedimento o a nivel partida, que aplique conforme al apéndice 12 del presente anexo 22. FP. Clave de la forma de pago del conceptor a liquidar conforme al apéndice 13 del presente anexo. Importe. Es el importe total en moneda nacional del concepto a liquidar para la forma de pago declarada. El efectivo. Se anotará el importe total en moneda nacional de todos los conceptos a pagar en efectivo. Otros. Es el importe total en moneda nacional de todos los conceptos determinados en las formas de pago distintas al efectivo. Total. La suma de las cantidades asentadas en los campos 35 y 36 de este bloque del instructivo. Certificaciones. En este campo se deberán asentar las certificaciones de banco y de selección automatizada. Ahora aquí tenemos, un ejemplo del encabezado para páginas secundarias del pedimento. El encabezado de las páginas 2 a la última página es el que se presenta a continuación. Aquí tenemos que dice anexo de pedimento, viene el número de pedimento, tipo de operación y otros datos más. Ok, el pie de página de todas las hojas del pedimento. El pie de página que se presenta a continuación deberá ser impreso en la parte inferior de todas las hojas del pedimento. En todos los tantos deberán aparecer el RFC, CURP y nombre del agente aduanal, apoderado aduanal o apoderado de almacén. Cuando el pedimento lleve la firma electrónica avanzada del mandatario, deberá aparecer su RFC y nombre después de los agentes del agente aduanal.
como aquí tenemos en el ejemplo. El pago de las contribuciones puede ser mediante el Servicio de Pago Electrónico Centralizado Aduanero, o PECA. El importador o exportador podrá solicitar la certificación de la información contenida en este pedimento en Administración General de Aduanas, Administración de Operación Aduanera. Nota: cuando el pedimento lleve la fiel del agente aduanal, no se deberá imprimir los datos del mandatario, tratándose de la Ley de Pago Electrónico Centralizado Aduanero. Esta se deberá imprimir en el pie de página del pedimento, únicamente en la primera hoja. El número de serie del certificado y la firma electrónica avanzada se generan en el régimen 800 del SAI y son obligatorios. Y fin del pedimento. Con el fin de identificar la conclusión de la impresión del pedimento, en la última página se deberá imprimir la siguiente leyenda, inmediatamente después del último bloque de información que se haya impreso. Fin de pedimento, número total de partida, clave prevalidador. Datos del proveedor o comprador. Se deberán imprimir los números del COBE generados con la transmisión a que se refiere la regla 1.9.15, que contiene la información de las facturas o documentos que expresen el valor de las mercancías que ampara el pedimento. Como aquí tenemos datos del proveedor o comprador, el número del COBE, vinculación y la Incoterm. Ok, tenemos el ID fiscal, el nombre, denominación o razón social, el domicilio, vinculación, número de factura, fecha, Incoterm, moneda de factura, valor monetario de factura, factor monetario de factura y valor en dólares. Tenemos los datos del destinatario, el ID fiscal condicional en SAI régimen 520, campo 3, nombre, denominación o razón social, nombre, denominación o razón social de destinatario de las mercancías y domicilio. Los datos del transporte y del transportista es, pues como aquí lo tenemos, el transporte, identificación y país, transportista, CURP, RFC, domicilio, ciudad y estado. Primero tenemos la identificación, que no debe llevar espacios intermedios, el país, el transportista, el RFC, el CURP, el domicilio, ciudad y estado. Los candados. Número 1. El número de candados. Después se va a poner la primera revisión, el cual se anotará el número de candado asignado en la primera revisión. Y la segunda revisión se anotará el número de candado asignados en la segunda revisión. Ahora, el guías y manifiestos o conocimientos de embarque. Número, el guía, orden y embarque. Y el número, guía, conocimiento de embarque. Y el I. Nada más son los únicos datos que se va a poner ahí. Tenemos los contenedores, carro de ferrocarril, número económico del vehículo, etc. Número de contenedor, carro de ferrocarril, económico del vehículo. Se anotarán las letras y número de los contenedores, carros de ferrocarril o número económico de vehículo. Y tipo de contenedor, carro de ferrocarril, número económico del vehículo. Se anotará la clave que identifica el tipo de contenedor, carro de ferrocarril o número económico del vehículo, conforme al apéndice 10 del presente anexo 22. Aquí tenemos el ejemplo. Identificadores nivel pedimento. Tenemos la clave que define al identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22 y marca en la columna del nivel de dicho apéndice en la clave G. El complemento del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. El complemento 2, este complemento del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. El complemento 3 del identificador aplicable conforme al apéndice 8 del presente anexo 22, siguiendo las instrucciones señaladas en la columna de complemento de dicho apéndice para el identificador en cuestión. Los descargos.
Ok.